Ya está grabado. Ok. ¿Qué vamos a ver hoy, muchachos? La clase pasada nosotros veíamos lo que era la definición del comercio y partíamos también de una definición de lo que era una mercancía. Establecíamos, muchachos, que una mercancía tiene que tener dos propiedades. Hablábamos del valor de uso y del valor de cambio. Definíamos el valor de uso como la utilidad que tiene ese objeto, para qué nos sirve, y definíamos el valor de cambio, es decir, el valor que le asigna un productor a su mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Clase 2, Desarrollo Tecnológico y Comercio Internacional. Ahí está. Entonces, les decía, bueno, la clase pasada veíamos lo que era la mercancía. Si no le entienden a mi letra, acuérdense, me dicen. Decíamos que la mercancía es 2 en 1, ¿no? Tiene valor de uso y va a tener valor de cambio. Ajá. Hablábamos que el valor de uso es la utilidad, el uso que, valga la redundancia, muchachos, el uso que le damos a una mercancía. ¿Por qué compramos algo, muchachos? Por necesidad. Por necesidad, pero esa necesidad, ¿qué tiene que ver? O sea, compramos una mercancía por necesidad. Entonces, ¿esa mercancía qué tiene? ¿Tiene una función de qué? ¿Tiene Es una útil. utilidad? Exacto, muchachos, es útil. Puede ser cualquier cosa y acuérdense que la utilidad tiende a ser subjetiva, muchachos. Lo que para mí es útil, probablemente para ustedes no, o sea más o menos importante. Vamos a verlo así. En estos momentos no estamos en clases, pero en algún momento yo les comentaba a sus compañeros en presencial, les decía, yo traigo mi carro y para mí no es un lujo. O sea, yo traer mi carro es necesario, yo lo necesito. Para mí es muy útil tener mi carro porque doy clases en 3 escuelas. Si yo no tuviera mi carro, muchachos, no me daría tiempo de ir a las 3 universidades a las que imparto docencia. Entonces, para mí mi carro es súper útil. Si yo le pongo este mismo ejemplo tal vez a un chico de primer cuatrimestre de la Unitec, vamos a ponerlo así, que tenga las mejores condiciones, ¿no? Que no tenga que trabajar para estudiar, que sus papás le regalaron el carro, que solamente lo utiliza para salir a pasear. Para él, ¿el carro es una necesidad o ya sería como un deseo? También es necesidad porque si no, ¿en qué se mueve? Pues se puede ir en camión. Imagínese que vive bien lejos, ¿qué tal que vive en Toluca? Pero sería más como un deseo, ¿no? Vean, o sea, yo no le puedo, ojo, ¿por qué les estoy diciendo esto de necesidad y deseo? Yo no le puedo decir, en este caso que les estoy poniendo, yo no le puedo decir a su compañero, es que tú no necesitas el carro, lo necesito más yo, porque él me puede decir, bueno, a mí no me importa si usted o no lo necesita, o sea, es mi carro y para mí es necesario porque yo no me puedo mover en transporte público. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, la utilidad tiende a ser subjetiva y eso es muy importante. Ajá. A ver, ¿ustedes han entrado a Miniso? La verdad. Sí. Sí, todo ni Sí. Dice, todos los fines entramos. ¿Y han salido con algo de Miniso? Sí. No, yo ¿Lo no. necesitaban? No. Dice, no sé si han escuchado su campaña publicitaria de hace algunos meses, pero decía Miniso, no sabías que lo necesitabas hasta que vas allí. ¿Sí o no? No se preocupen, todos entramos a Miniso y salimos con algo. Yo soy de esas señoras que entran a Miniso y sale con algo. No sé para qué sirva, pero yo salgo con algo de allí, ¿no? Entonces, muchachos, eso es, la utilidad tiende a ser subjetiva. Puede ser desde la cosa más simple hasta el bien extremadamente complejo en su proceso de producción. ¿Estamos de acuerdo?
El valor de cambio, muchachos, lo comentábamos, simplemente es obtener un beneficio económico. Y esto, muchachos, es desde el punto de vista del productor. La utilidad es desde el punto de vista de un consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener una mercancía que es 2 en 1. Para nosotros esa mercancía es útil. Les ponía el ejemplo de Miniso en este sentido, muchachos. Cuando nosotros vamos a Miniso, dice su compañera Mariela que ella mejor ni entra, dice, ¿para qué? ¿Para qué tentar al diablo? Dicen. Ok, muchachos, a ver, si entramos a Miniso y vamos a comprar, para los encargados, para el dueño de Miniso, ¿tiene utilidad las cosas que está vendiendo? Escuchen bien la pregunta. Para Carlos Slim, que es uno de los accionistas mayoritarios de Miniso, ¿las cosas que se venden en Miniso son útiles para él o tienen valor de cambio? Tienen valor de cambio. Tienen valor de cambio. Es importante solo vender, no importa si a la persona le es útil o no. Exacto, muchachos. Para Carlos Slim dicen, a mí no me importa si es útil o no es útil el peluche, las mascarillas, los trastes, todo lo que se vende allí. A mí lo que me interesa es obtener una ganancia, poderlo intercambiar. A nosotros, hasta cierto punto, muchachos, el valor de cambio no nos interesa. Nos interesa que para nosotros es necesario que nosotros le vemos una utilidad, así sea un barniz de uñas. Entonces, muchachos, estamos hablando que para que nuestra mercancía sea mercancía, tiene que tener estas dos propiedades, valor de uso y valor de cambio. En el momento, muchachos, que un objeto, el que ustedes quieran, y que antes llamábamos mercancía, no cumpla con una de estas dos propiedades, deja de ser llamada mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Es un bien cualquiera. ¿Estamos? Con base en esto, bueno, ya nosotros definíamos lo que era el comercio internacional y decíamos que, bueno, en una definición amplia, bueno, es el intercambio de bienes entre países para satisfacer ya sea necesidades o lucrar con estos bienes, ¿no? Con fines de reventa. Y que, pues, cuando hacemos este intercambio entre países, pues lo que buscamos es obtener las llamadas ganancias del comercio, es decir, un beneficio mutuo. Era lo que terminábamos de ver la clase pasada, ¿no? Hablábamos que el comercio internacional, mi R parece N, ¿eh? Hablábamos que el comercio internacional está ligado a las llamadas ganancias del comercio. Y nosotros entendíamos las ganancias del comercio, muchachos, como el beneficio mutuo que esperan obtener los países participantes. Ojo, muchachos, cuando hablamos de un beneficio mutuo, no significa que este beneficio sea equitativo o que sea justo. ¿Estamos de acuerdo? ¿El comercio es justo, muchachos? No. No, aquí aguas, muchachos. No, el comercio y nosotros como ciencias económico-administrativas hay que hacer énfasis en algo. Nosotros no nos enfrentamos a problemas morales. Ojo, no estoy hablando de problemas éticos.
que tienen que ver con la moral, pero dentro del marco legal. Nosotros estamos hablando de problemas morales en el sentido de definir si es bueno, es malo, si es justo o es injusto. Hace el año pasado, ¿sí fue el año pasado? No, fue ¿cuándo empezaron a vacunar a todos? ¿Este año? En este año, profesora. Sí, en este año, ¿verdad? Yo ya me quiero emocionar. A mí ya me vacunaron, ya les presumo eso. Ya me vacunaron, me duele mi brazo, pero ya me vacunaron. Entonces estoy emocionada. Profesora. Gracias, estoy emocionada. Ya en poco tiempo empezaré a hablar chino. Oiga. Mande, hijo. ¿Usted qué es bien, o sea, desde el curso pasado de macro intermedia, o sea, usted es crítica de la 4T, Sí, hijo. pero usted, ¿por qué cree que hayan vacunado a los maestros? Independientemente de que, porque sabemos que aunque vayamos a las clases, pues no porque los maestros ya estén vacunados, quiere decir que entre nosotros no nos podamos contagiar, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál cree que realmente haya sido? Fines electorales. O sea, ¿usted cree que haya sido porque así como los maestros lo apoyaron en el 18 para llegar y tirar la reforma educativa, haya sido como algo similar, o usted qué piensa? No, hijo, es más, hay analistas, ahora sí que analistas políticos que sí se dedican más en forma a esto, estaban destacando un elemento, que en nuestra sociedad, muchachos, a diferencia del primer mundo, pues la mayoría de los papás que tienen hijos en las escuelas, perdón, independientemente del grado, pues la mayoría trabaja. O sea, son muy pocos los hogares en México en los que las mujeres son amas de casa porque quieren. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, no estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, simplemente que por el cambio en la estructura de nuestra sociedad, porque no nos alcanza para vivir, pues generalmente trabajan ambos padres de familia. Entonces, ¿qué hacías en la escuela, no? Ahorita ya muchos que estaban haciendo home office están regresando a las oficinas. ¿Qué hacían estos padres de familia si no los dejaban con algún familiar? Pues muchos de ellos lo que hacían, y esto es normal, no es malo ni criticable, ¿no? Lo que hacían era, llevo a mi hijo a la escuela, sé que entra a la escuela a tal hora, yo ya sé mi horario de trabajo, yo ya estoy programada, tengo que ir por él, sale y me lo llevo a mi casa, se acabó. Pero están de acuerdo que era el horario de 8 a 2:30, hay escuelas que tenían de 8 a 6 de la tarde. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba con estos horarios, muchachos? Pues con estos horarios los papás podían ir, llevar a sus hijos, ir a trabajar, salir, recogerlos, todo bien. ¿Qué está pasando ahorita? Que muchos ya están regresando y que no los puede. ¿Con quién dejas a los niños? ¿Les amarras un lacito en el pie o qué? Bajo este escenario, los analistas han criticado y que el motivo de que vacunen a los profesores es precisamente electoral. Saca a los niños de la casa, mándalos a la escuela. Es eso, hijo. Yo soy de la idea que no nos tenían que haber vacunado a los profesores. Yo soy de la idea que tenían que haber vacunado así sea el doctor que está en la farmacia que cobra 50 pesos, es el que deben de vacunar. Tienen que vacunar a los dentistas, no a nosotros. Yo puedo seguir dando clases así. Pero ese es mi punto de vista. Dice, Okay. Dice, vamos a empezar con lo mismo. Bueno, muchachos, retomando esto del beneficio mutuo, les decía, este beneficio mutuo, muchachos, solamente es en función de que ambos países obtienen una ganancia, pero este beneficio que van a obtener no tiene que ser justo o injusto. Y les ponía el ejemplo de las vacunas, ¿en qué sentido? Los países que son dueños de la fórmula, que tienen los laboratorios, vacunaron primero a su población. Y alguien decía, es que es injusto que esos países vacunen primero a su población y que nos dejen a nosotros al final. Hay un intercambio, yo te vendo vacunas. ¿Por qué es injusto ese intercambio, muchachos? Desde esta perspectiva que estábamos poniendo.
para México es injusto que nos manden lo que caiga. No hay respuesta correcta e incorrecta. Les estoy pidiendo su opinión. Pues mira, yo creo que, o sea, los países que dueños de las fórmulas, o bueno, los laboratorios de los países de origen dueños de las fórmulas, o sea, pues como gobierno, pues tienen que ver primero por su gente, ¿no? Ujú. Y ya después, pues, vender vacunas a otros, o sea, todos los contratos, por ejemplo, que firmó aquí México, pues todos dicen que la farmacéutica no está obligada a darle las dosis cada tiempo, bueno, en un tiempo determinado, porque saben que no, que le hagan como le hagan, a lo mejor no puede ser posible y así se evitan multas y cosas así. Exacto, muchachos. Ojo, desde un punto de vista podemos pensar que es injusto, pero estamos obteniendo un beneficio mutuo. A ver, muchachos, vamos con un tema menos debatible. ¿Es injusto que nosotros vendamos barriles de petróleo crudo y que nos vendan la gasolina cara? Sí, Sí. ¿Pero por qué es injusto? Sí. pues porque si tú eres un país productor de petróleo, también podrías convertir el petróleo en gasolina y te evitas gastos mayores. Pero no eres capaz de producirla. Yo digo que no es injusto, A ver, ¿por qué no es injusto? pues porque tú lo extraes, ¿no? Ajá. Y ya tú decides qué haces con él. O sea, si tu país no tienes la infraestructura para hacerlo, pues tienes que pagar por que alguien te lo haga. Es como si tú quieres construir tu casa, pero pues no eres albañil, ni modo Ajá. que sea injusto que el albañil te cobre por venirte a hacer tu casa. Exacto, muchachos. Ojo, ¿por qué me estoy yendo con esta? Se podría decir que se está pagando por el proceso de la fabricación, ¿no? A final de cuentas, también es otro Exacto. trabajo. Ujú. Y al fin y al cabo es otro trabajo, muchachos. Por eso les decía que esto es un beneficio mutuo. Yo no soy capaz de producir gasolina. Soy capaz de extraer petróleo. Como no soy capaz de producirla, te vendo el barril de petróleo y voy a obtener gasolina. ¿Cuál es mi beneficio? Obtener gasolina. Puede que a lo mejor el otro país obtenga un mayor beneficio porque compra, ahora sí que tal cual aplicamos el compra barato y nos vende caro, ya es muy distinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos del comercio internacional, muchachos, y de que obtenemos como participantes de este comercio internacional, no necesariamente el comercio internacional es justo. Ajá. Lo que nosotros siempre vamos a estar persiguiendo en esto, muchachos, es la eficiencia. Ajá. Que seamos eficientes y que obtengamos el mayor beneficio posible. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Que sea eficiente, y la palabra eficiente, acuérdense que es hacer más con menos, y que sea la mayor ganancia posible. Eso es lo que nosotros vamos a buscar, muchachos, con el comercio internacional. No nos vamos a basar en un precepto de justicia o de equidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Sí, Miss. Sí, maestra. Ok, Sí, profesora. entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya retomando un poquito esta definición del comercio, pues hay que estudiar el comercio internacional para saber cómo funciona. No solamente es decir, vamos a intercambiar bienes entre países. Es así de fácil. Mis niños de negocios que ya han llevado algunas materias de esto, ¿se explica así de fácil el comercio internacional, muchachos? Yo le quiero vender, No, ¿no? ¿Por qué no es así de fácil? porque necesitas acuerdos, tratados, Pero si vamos a obtener un leyes, beneficio, de aranceles. todo. Pues sí, pero también lleva un procedimiento todo y no te puedes como que saltar ningún procedimiento porque es contraproducente. Es contra la ley saltarnos Los procedimientos. ¿Por qué les pregunto esto, muchachos? Porque en un inicio el comercio internacional se veía como que vamos a vendernos entre todos y se acabó. Y
empieza a estudiarse, o sea, ¿cómo voy a regular, cómo voy a meter precisamente esa regulación del comercio internacional? Ajá. Porque, no sé si ustedes lo sabían, cuando México fue colonia de España, ¿sabían que España podía extraer de México todas las materias primas habidas y por haber, pero no era necesario regresar a Nueva España, bienes manufacturados? Sí. Entonces, ¿qué pasaba en México, no? O sea, te sacaban todo y tú decías, ¿y cuándo regresan? Para quienes ya empezaban a vivir aquí los españoles, decían, pero pues nosotros necesitamos otros bienes, ¿no? Entonces comienza este fenómeno de cómo se va a regular. Por decir, Nueva España no podía tener comercio con Inglaterra. ¿Por qué? Porque era una colonia española y por lo tanto tenía que pedir permiso a la corona española. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces hay que estudiar cómo se da el comercio internacional. Y la primera escuela de pensamiento que empieza a estudiar el comercio, muchachos, es la teoría mercantilista. Entonces vamos a poner, ahora no, mercantilismo. ¿Alguien ha escuchado, además de sus compañeros de economía, alguien ha escuchado este término en alguna otra materia, muchachos? Sí, maestra. Sí, a ver, ¿qué es? Era como un sistema, en su momento lo vi el cuatri pasado y se supone que era como un sistema medio liberal, que se pensaba que el comercio era lo más importante para poder crecer económicamente, ¿no? Sí, hijo, a grandes rasgos es eso. El comercio internacional, para esta teoría de pensamiento, muchachos, el comercio internacional era la base del crecimiento económico, del desarrollo de las potencias. Ojo, hay que tener en cuenta una serie de factores, muchachos. Esta se conoce como una preteoría económica. ¿Por qué como una preteoría? Porque no es parte de la formación de la economía como una ciencia. La economía se considera como una ciencia a partir de 1776, después de que Adam Smith publica La riqueza de las naciones. El mercantilismo y otra teoría que se llama fisiocracia, muchachos, se consideran teorías o preteorías al pensamiento económico. Son los primeros pininos para formar el concepto de economía como ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Nada más esa es una acotación. Con base en esto, muchachos, vamos a tener que los mercantilistas o la teoría mercantilista surge en Inglaterra en el siglo XVI al XVIII, más o menos. ¿Le puedo poner a la pasada a ver si anoté todo rápido? Sí, hijo, claro que sí. Ah, sí, está todo. Ya, gracias. No, ¿de qué, hijo? Entonces les decía que esta teoría, muchachos, surge en Inglaterra en el siglo XVI al XVIII. ¿Por qué en Inglaterra y no en Francia, muchachos? Hay que tener en cuenta lo siguiente. En Francia se desarrollaba otra teoría, que era la fisiocracia, y ellos hablaban de que la riqueza provenía, muchachos, solamente de la agricultura. O sea, todo lo que tuviera que ver con la agricultura era lo que generaba riqueza. El comercio, los textiles, todo lo demás, muchachos, eran actividades que se apropiaban de lo que surgía del sector primario, específicamente la agricultura. Hasta la ganadería tenía que ver con la agricultura, ¿no? Entonces, para ellos el comercio no era tan relevante. Sin embargo, muchachos, ¿cuál es una de las características históricas de Inglaterra? ¿Qué fue Inglaterra en aquel entonces? ¿Han visto la película de Piratas del Caribe? Sí, maestra. Dicen sí, ok. ¿Y de dónde salían los piratas? ¿De Inglaterra? De Inglaterra. ¿Y qué tenía Inglaterra? ¿Muchos qué?
¿Comercio? Mucho comercio, pero ¿en qué movían su comercio? Ah, en los barcos. Barcos. En barcos, muchachos. Ojo, esta es la razón por la cual Inglaterra se apega más al mercantilismo que España, que Francia, que Portugal en su momento. Tienden a ser ellos más mercantilistas, muchachos, porque Inglaterra era una potencia y se sigue considerando una potencia marítima. Recuerden, Reino Unido, donde está Inglaterra, es una isla, todo se mueve por el mar. Entonces, en este sentido, muchachos, surge en Inglaterra en este periodo de tiempo y lo que vamos a tener es que se centra, su análisis se centra en tener un estado como un ente económico, rico y políticamente poderoso. Ojo, no porque apostaran por el comercio internacional, muchachos, significa que dejaban de lado al Estado. En aquel entonces dominaba mucho la idea de los imperios, ¿no? Y entonces el imperio británico era el imperio británico en función de la cantidad de metales y piedras preciosas que tenía una corona, muchachos. España fue considerado como el imperio español. ¿España tenía una fuerza marítima importante, muchachos? Acuérdense de sus clases de historia de la primaria. Yo sé que hace mucho lo vieron, pero así medio que se acuerden. España era... ¿Mande, hijo? Realmente no, porque pues nada más traían cosas de aquí a allá, España. España. Entonces España no era una potencia marítima. ¿Portugal era una potencia marítima? ¿O era muy parecido a España? Pues creo que ellos todavía un poco más. Ajá. Entonces, ¿por qué les estoy preguntando esto, muchachos? En aquel entonces se consideraba que un imperio era rico, era poderoso en función de la cantidad de metales y piedras preciosas que tuviera la corona. Ajá. España era considerado un imperio porque ¿qué vino a sacar de sus colonias? Metales. Por los metales preciosos. Los metales preciosos. Inglaterra en sus colonias, sin contar las colonias africanas porque ahí ya sacaban diamantes, ojo, en este periodo, muchachos, ¿encontraron oro en las 13 colonias? No. No, no tenían oro, o sea, las colonias británicas, muchachos, no tenían oro. Ajá. En función de eso, ¿cómo se iban a hacer de esos metales preciosos? ¿Cómo iba a ser Inglaterra un estado rico y políticamente poderoso si no tenía riquezas? ¿Cómo obtenemos la riqueza, muchachos, si no la poseemos del suelo? Si no encontramos oro, ¿cómo obtenemos ese oro? Entró el comercio. ¿Mandé? ¿Un saqueo? Una parte era el saqueo, acuérdense que estaban los corsarios. Pero ¿de qué otra manera, muchachos, obtenemos riqueza si no la poseemos? ¿Con el comercio? Con el comercio. Es aquí, muchachos. Perfecto, hija. Es aquí donde tenemos ese punto. ¿Qué va a pasar, muchachos? Inglaterra empieza a incentivar el comercio. Ojo, muy a la Donald Trump. Ahora sí que Donald Trump leyó esta teoría de pensamiento porque ¿qué decía la teoría mercantilista? La teoría mercantilista, muchachos, ahorita se los pongo, busca que el resto del mundo le compre a Inglaterra, pero Inglaterra no le quiere comprar al resto del mundo. Yo quiero que todo el mundo me compre a mí textiles, que me compren a mí. Si me compran a mí, ¿cómo me van a tener que pagar? Pues con dinero. Vamos a dejar lo que no estaba el dinero formalmente establecido. Me tenían que pagar con metales preciosos. Y si me pagaban con metales preciosos, pues eso regresaba a suelo británico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
Pero si yo dejaba que fueran barcos franceses, españoles, barcos que provenían de Asia, a suelo británico, muchachos, a vender sus mercancías, ¿qué iba a hacer ese comercio? ¿Iba a entrar o iba a salir riqueza? Iba a entrar riqueza. ¿Sí iba a entrar riqueza? ¿Por qué iba a entrar riqueza, hija? Porque los demás países iban a comprarle a Inglaterra, ¿no? Ajá. Bueno, los demás países le compraban a Inglaterra. Iba a salir, ¿no? Pero si los demás países iban a Inglaterra, iba a salir riqueza. Ahora aquí vamos al revés. Si llegaban los barcos ahora sí que del resto del mundo a Inglaterra, salía la riqueza. Entonces los mercantilistas, muchachos, hacen énfasis en que hay que incentivar el comercio exterior en función de incentivar las exportaciones, entorpecer las importaciones. Yo no voy a permitir que vengan a vender a mi territorio. No, yo quiero que el resto del mundo me compre a mí, pero yo no le quiero comprar al resto del mundo, porque necesito acumular metales preciosos. Entonces, ¿qué vamos a tener para lograr precisamente este estado económicamente rico y poderoso, muchachos? Bueno, vamos a tener que la teoría, punto y aparte, la teoría mercantilista buscaba o proponía, vamos a ponerlo así, proponía eliminar, dos puntos y seguido, lo primero, alcabalas. ¿Alguien ha escuchado el término de alcabalas, muchachos? No, maestra, no me suena. ¿No? Ok. Sí, No, una profesora. cuota, ¿no? ¿Mande, hijo? Era como una cuota o algo así. Parecido, hijo. Las alcabalas son impuestos al comercio externo. Esas son las alcabalas. Hay algo que aquí en México se utilizó mucho, muchachos, y esto hasta la década de los 80, o sea, no crean que fue hace poquito, o hace mucho, perdón. Las alcabalas, el impuesto al timbre, muchachos, son impuestos al comercio interno, es decir, cada vez que se pasaba un territorio, una demarcación, se tenían que pagar impuestos. Si nosotros tenemos que pagar impuestos, muchachos, por mover las cosas de la Ciudad de México a Guadalajara, ¿vamos a querer mover las mercancías? No, porque te va a salir más caro. Te va a salir más caro. Es como al igual entre el comercio internacional, pues ¿de qué me sirve que la mercancía sea muy barata si me voy a gastar mucho en el transporte? Entonces, lo que se buscaba, muchachos, era eliminar las alcabalas, que eran impuestos al comercio interno. ¿Qué también buscaba esta política del mercantilismo, muchachos? Terminar con los privilegios locales, entendiendo estos como la protección a un mercado, ¿no? Así, proteccionismo. Yo no voy a permitir que vengan ciertas mercancías. Eliminar los privilegios locales. El régimen anárquico. Corríjanme, muchachos, ¿dónde lleva acento anárquico? Yo digo que es en la A, pero sí, ¿verdad? Ya estaba dudando de mí. Anárquico. De pesos y medidas. ¿Qué es esto del régimen anárquico de pesos y medidas? Muchachos, ¿cuánto pesa un kilo? ¿Cuántos gramos lleva un kilo? 1000. 1000. Y si lo peso ese kilo en Brasil, ¿cuántos gramos debe de tener mi kilo? 1000. ¿Y en China? 1000. 1000. No hay ningún problema. Estamos de acuerdo que aquí en China un kilo tiene 1000 gramos. En aquel entonces, muchachos, este régimen anárquico de pesos y medidas, al decir anárquico significa que no existía un orden. ¿Estamos de acuerdo? Mi kilo, resulta que el kilo en Francia podía tener
1000 gramos, pero resulta que ese kilo en Inglaterra era de 900 y en Alemania era de 300 y nos íbamos por todos lados. ¿Han escuchado el dicho que dice, con la vara que mides serás medido, muchachos? Es un dicho. Sí. ¿Sí? ¿Por qué les pongo ese ejemplo? ¿Cuánto mide una vara? Pues puede ser relativo. Exacto. ¿Por qué les pongo esto, muchachos? Porque las varas eran una unidad de medida, los pies son una unidad de medida, las pulgadas son unidad de medida y como su nombre lo dice, pulgada, de pulgar. El tamaño de mi dedo todo machucado es igual que el tamaño del pulgar de alguno de ustedes, muchachos. No, es diferente. Es diferente. Si me pongo generalmente con sus compañeros, con los caballeros, pues los varones tienden a ser de manos un poquito más grandes que las de las mujeres, ¿no? Entonces, pues su pulgar va a ser, ahora sí que su pulgada va a ser más grande que mi pulgada. Y si vamos a tener comercio entre los dos, ¿va a ser fácil o va a ser difícil establecer las unidades de medida? Difícil. Difícil. Entonces, muchachos, esta teoría mercantilista dice, olvídate de esos, ahora sí que que existen 1001 formas de medir, vamos a homogeneizar un esquema de medidas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es acabar con el régimen anárquico de pesos y medidas. Nada más como nota cultural, muchachos. En este periodo en Alemania existían más de 5000 pesos y medidas. Más de 5000 unidades de pesos y medidas precisamente en este periodo. Ajá. También que busca acabar o con qué buscaba eliminar esta teoría mercantilista, muchachos. Buscaba eliminar la política de abastos. ¿Qué es una política de abastos? Una política de abastos, muchachos, consiste en que el Estado va a garantizar que los consumidores tengan todo lo que necesitan. Yo voy a ver primero por mi población y después voy a ver por el resto del mundo. Entonces, sí, ¿en qué se basa el comercio internacional, muchachos? ¿En abastecer primero la región o en vender hacia afuera para después abastecer a la región? Vender hacia afuera. Vender hacia afuera. Entonces, ¿qué pasaba con esta política de abastos, muchachos? Esta política de abastos consistía en, primero voy a abastecer a mi localidad, ¿no? Y si mi localidad necesitaba frijol, maíz, tortillas, ropa, yo Estado iba a garantizar primero que mi región tuviera todos esos bienes. Si yo no le podía abastecer a mi región esos bienes, yo no iba a permitir las exportaciones. Primero cubro mi región y después veo si sobra, lo vendo. Si no, se queda al interior del país. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una política de abastos, muchachos. Y en función de eso, también se favorecen las importaciones. Estas importaciones decían, bueno, si nosotros no somos capaces de generarle a nuestra localidad, pensando en nuestro país, muchachos, frijoles y maíz, pues antes de que les haga falta, yo los voy a adquirir. Primero voy a proteger al consumidor. Desde el punto de vista mercantilista, muchachos, pues eso era pérdidas. O sea, a mí no me importa si tú puedes o no puedes comer. O sea, primero la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les decía que nosotros no estamos analizando este aspecto de justicia o de bondad, sino estamos pensando en el beneficio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, oigan. Ay, mande, hijo. Esto, bueno, algo similar pasaba en México, ¿no? En los 50s, no. Bueno, creo que sí. Cuando empezaron a cerrar el comercio, con Gustavo Díaz Ordaz, que empezaba a cerrar el comercio,
incentivaba a las empresas de aquí, ¿no? No, Y eso fue mucho más para atrás. bueno, que era donde surge el término ese de Chafamex y todo eso. No, bueno, a ver, hijo, aguas con eso. Eso no tiene que ver con... Yo lo que le digo es de la política de abastos que en ese tiempo, pues se procuraba más como proteger el mercado de aquí, los productos de aquí, satisfacer la demanda interna y ya después quedaba aparte del exterior, ¿no? Y tampoco dejaban entrar otros competidores. Sí, era lo que le iba a comentar, hijo. No tenía tanto que ver con no tenía tanto que ver con una política de abasto, sino tenía que ver con una política precisamente de industrialización. Ajá. Chicos, ¿han escuchado hablar de lo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones? No sé si se acuerdan de ese modelo. Lo vieron en la prepa hace mucho tiempo. Sí, pues es el que le digo, ¿no? Ok, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, hijos, surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con este modelo? Es decir, a partir del 1939-1940, no es que se quiera cerrar al comercio internacional, sino que te tienes que cerrar al comercio internacional por el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No puedes producir... México en aquel entonces, y le comento del sector textil porque lo estudio un poco, en aquel entonces México ya empezaba a utilizar fibras sintéticas y se compraba mucho lo que era un hilo llamado articela. El hilo articela permitía producir seda, pero era seda sintética, o sea, seda chafa, ¿no? ¿Y a quién se la comprábamos? Profesora, Mande, hija. ¿no era cuando, bueno, igual fue lo de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, creo que fue lo vi en la prepa, pero fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial y como que otros países que estaban dentro de la Segunda Guerra Mundial no tenían cabeza como para hacer telas y hacer como ropa y todo eso, y ahí fue cuando México entró en el comercio, ¿no? Como a vender esas telas y esas prendas y todo eso para como abastecer la necesidad de esos ciertos países, ¿no? ¿Sí fue eso o no? Sí, hija, perfecto. Era lo que, ahora sí, ahí vamos de la mano. Como Ok. México no podía comprarle a Italia ese hilo que antes le compraba, pues tuvo que ideárselas y producirlo él. Y como bien lo señala, y los otros países que estaban en guerra tenían cabeza para andar produciendo ropa y eso no. Entonces, ¿qué inicia, muchachos? Este modelo de industrialización por sustitución de importaciones es en dos tiempos. Primero es producir hacia afuera para después producir hacia adentro. Cuando se dio toda la Segunda Guerra Mundial, muchachos, México tuvo que abastecer, y no solamente México, muchos países tuvieron que volverse autosuficientes. El mundo estaba en guerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se regresa a su casa y pues las empresas están destruidas y se los voy a poner así. ¿Vas a producir para vender hacia afuera o vas a tratar de reconstruir tu economía? ¿Ustedes creen que qué pasó, muchachos? Por decir, en Europa. ¿Europa tenía cabeza de estar pensando en el comercio internacional o tenía que reconstruir su país, ahora sí que su territorio? Reconstruir su economía, ¿no? Tenía que reconstruir su economía. Entonces, se los voy a poner así, muchachos. ¿Le van a seguir comprando tela a los extranjeros o van a procurar volver a producir su propia tela? Necesitan crear fuentes de empleo. ¿Qué harían ustedes? Pues van a La intentar creación de su propia hacer, tela. o bueno, producir su propia tela. Van a intentar producir su propia tela y entonces es cuando se cierran las economías y esto se conoce como modelo de crecimiento hacia adentro. Un poquito más técnico, muchachos, ustedes lo pueden buscar en internet. Hay un autor, un economista, ya falleció, se llama Leopoldo Solís y Leopoldo Solís
tiene precisamente este modelo o documentos donde habla del modelo de crecimiento hacia afuera y el modelo de crecimiento hacia adentro, hablando de la economía mexicana. Con base en esto, muchachos, los países comienzan a cerrarse al comercio internacional, no porque estén pensando, ojo, el proteccionismo, no es que deje de existir el comercio internacional, sino que estamos tratando de hacer que nuestras economías sean lo menos vulnerables a los efectos internacionales. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que en cualquier momento podía haber una guerra y si yo necesitaba comprarle hilo a Italia, si nos vamos a otra guerra, yo ya no le voy a poder comprar hilo a Italia y voy a tener que producirlo yo. ¿Por qué esperarme a que haya una guerra y que ya no le pueda comprar hilo a Italia? Mejor aprendo a producirlo yo. El problema de este modelo, muchachos, es que en unos países favoreció el crecimiento, favoreció la industrialización y en otros países nos vino a dar en la torre. Y es aquí donde entra el caso pues, de las economías latinoamericanas y en específico pues nuestra economía, ¿no? Nuestra industria era ineficiente, era cara, era de mala calidad y cuando nos abrimos al comercio internacional y llegan los productos del resto del mundo que son buenos, bonitos y baratos, ¿a quién le vamos a comprar? ¿A los nacionales o a los extranjeros? A ver, muchachos. A los extranjeros por ser más baratos. Por ser más barato. Entonces sí queda claro, hijo, no era tanto una política de abasto, sino tenía que ver con un modelo de industrialización. Querías industrializar a México a como diera lugar y en esas mismas condiciones estaba América Latina. Entonces vamos a tener que esta política de abasto se caracteriza por beneficiar al consumidor, al prohibir, perdón, ya me estoy equivocando, al prohibir las exportaciones y favorecer las importaciones. Ajá. En contra de todo esto estaba el mercantilismo. Entonces, ¿qué apoyaban los mercantilistas? Voy a cambiar. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos, o me espero tantito? Espera tantito, profe, por favor. Claro que sí, hijo. Pero los mercantilistas querían exportar todo, ¿no? Pero a la vez no dejaban nada adentro. Exacto. Yo quiero que todo mundo me compre a mí. Yo no le quiero comprar al resto del mundo. Y si le quiero comprar y si le voy a comprar al resto del mundo, quiero que tú me des bueno, bonito y barato. Listo, profe, gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles son las propuestas de los mercantilistas? Déjenme ponerlo con otro color de texto. Si se dan cuenta, ahora sí que lo que les tengo que escribir, muchachos, procuro utilizar tal cual la computadora y no escribirles con mi letra. Ya se dieron cuenta que tengo una letra muy fea, pero los ejercicios y todo, pues sí los hago con mis números horribles. Les pido que si no le entienden a mi letra, díganme Miss, no le entiendo. Ajá. Entonces, vamos a tener que los mercantilistas estaban a favor de favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones. Buscaban fomentar la libertad económica, a partir de consolidar el mercado interno. ¿Y cómo consolidaban el mercado interno, muchachos? Consolidaban el mercado interno a través
del monopolio del comercio exterior. Ahora sí que una vez que Inglaterra dominara el comercio exterior, podía consolidar su mercado interno, muchachos. Si Inglaterra tenía una gran cantidad de metales preciosos, si era una potencia, muchachos, ¿quién pone los precios? ¿El que tiene el dinero o el que tiene la mercancía? Yo sé que lo han visto que es un juego de oferta y demanda, pero si estamos hablando de un monopolio, es que uno tiene el poder. Y si... ¿Mande? El de la mercancía es el que pone el precio. ¿El de la mercancía pone el precio, seguros? Ojo, fíjense lo que les estoy diciendo. Inglaterra ya tenía la acumulación de metales preciosos. Él es el que dominaba la acumulación de metales. Tú eres Asia, eres China. Te quiero comprar seda. Yo soy el que tiene el dinero. ¿Quién pone el precio? Es el que tiene la mercancía. El dinero. El que tiene el dinero. Ojo, muchachos, fíjense a lo que les estoy... Usted tenía el dinero. Ajá. Y soy China que tengo la mercancía, entonces yo pongo el precio. Ojo, muchachos, aquí les estoy diciendo esto porque primero lo que buscaba hacer Inglaterra, esto es en dos momentos. Primero Inglaterra lo que quería hacer era dominar, por eso aquí les estoy haciendo énfasis, el monopolio del comercio exterior. Primero, Inglaterra iba a acumular metales preciosos. Si acumula metales preciosos, ¿los metales preciosos son abundantes o son escasos, muchachos? Escasos. Escasos. Y vuelvo a hacer enfoque, muchachos. Estamos hablando de la Inglaterra del siglo XVI al XVIII. No hay dinero como lo conocemos actualmente. Entonces, los metales preciosos son escasos. Yo ya los acumulé. Yo tengo, vamos a irnos al extremo, muchachos. Yo tengo todo el oro, toda la plata y todas las piedras preciosas de este mundo, o por lo menos del mundo conocido en aquel entonces. Tú tienes seda, eres China. Necesitas tener metales preciosos. ¿Quién va a fijar los precios? ¿El que tiene el dinero, Inglaterra, o el que tenía la seda, que era China? A ver, chicos. En ese entonces sería Inglaterra, ¿no? Pues el que tiene el dinero, ¿no? Perdón, muchachos. En ese momento sería Inglaterra. Por eso dice, hay que fomentar la libertad económica, pero a mi beneficio. Yo quiero consolidar mi mercado interno a través de que primero domino el mercado externo, ya que yo soy el que posee la mayor cantidad de riqueza, entonces yo fijo los precios. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a comprar la seda a China? ¿Se la voy a comprar cara o voy a tratar de comprarle lo más que pueda al menor precio posible? Lo más que pueda, pero al menor precio posible. Lo más que pueda al menor precio posible. Entonces, ¿lo voy a hacer nada más con China o lo voy a hacer con todos los que tienen mercancías? Con todos los que tienen mercancías, ¿no? Con todos los que tienen mercancías. Entonces estoy comprando las tres veces, bueno, bonito y barato. Lo llevo a Inglaterra. ¿Cómo se lo voy a vender a mi población? ¿Caro o barato? Yo necesito Claro. yo necesito que mi población esté bien, que haya un mercado interno. Entonces, para que haya un mercado interno, ¿cómo les voy a vender esas mercancías? ¿Baratas? Baratas. Y de esa manera, muchachos, se consolida el mercado interno a partir del mercado externo. Esta teoría del mercantilismo, muchachos, parte de que
se desarrolla primero el mercado externo y una vez que se ha desarrollado el mercado externo, entonces sí ya te enfocas al mercado interno. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, todo claro. Ajá. Entonces vamos a tener que esto se logra a partir, perdón, por medio de la acumulación de metales preciosos. Y a esto se le llama como, o se conoce como crisoedoncia. Ajá. A partir también de esto, muchachos, se desarrollan ciertas aportaciones. Por eso también es importante, muchachos, esta teoría o esta preteoría económica. Se hacen aportaciones, muchachos, que hasta la fecha se siguen utilizando. ¿Qué aportaciones hicieron los mercantilistas? Bueno, las aportaciones mercantilistas tienen que ver con la balanza comercial. A ver, muchachos, ¿cuál es la balanza comercial? El dinero que entra y sale, bueno, exportaciones, las importaciones. Exacto. La balanza comercial con carácter superavitario. A ver, muchachos, ¿qué es superavitario? O sea que exportas más que lo que importas. Exacto. Entonces vamos a tener una balanza comercial con carácter superavitario, es decir, más exportaciones que importaciones. ¿Qué otra aportación hace esta teoría, muchachos? Habla sobre las ideas cuantitativas, ideas sobre el atesoramiento. Y estas ideas del atesoramiento, muchachos, las seguimos manteniendo con el concepto de las reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales, muchachos? Pues todo el oro con el que cuenta cada nación, ¿no? Ya no son en oro, hijo, pero la idea es por ahí. Ojo. Dólares que... Una parte de la riqueza de los países. La riqueza de los países va por allí. Ok. Antes las reservas, hubo un comentario que hizo uno de sus compañeros. No veo nombres, muchachos, una disculpa. Las ideas del atesoramiento y de las reservas internacionales es que la riqueza o la capacidad de pago de un país se veía reflejada en la cantidad de oro que tenían los países en su posesión. Esto se termina hacia la década de los 70, muchachos. Entonces ya no es en función del oro, sino en la cantidad de divisas que llega a tener un país. Y ya no solamente es a la cantidad de divisas, sino también tiene que ver con la capacidad productiva de cada uno de los países. Pero a grandes rasgos es la cantidad de divisas que tiene un país acumulado. Las reservas internacionales de México están valuadas en dólares, muchachos. Se acabó. Entonces, tenemos estas ideas de las reservas internacionales, es decir, guardar dinero. Y vamos, ideas sobre el atesoramiento. Y otra aportación, déjenme subir un poco el pizarrón. Otra Oiga, de las... Mande, ¿ese hijo. dinero de dónde sale? ¿Cómo, hijo? O sea, el dinero que el Banco de México guarda como reservas, ¿de dónde sale el dinero? O sea... De la misma actividad económica, hijo. De lo pago de bienes, servicios. Es más, para iniciar una banca central, hijo, primero México tuvo que capitalizarse. México tuvo que pagar deudas, comenzar un proceso de acumulación. Y una vez que tuvo un proceso de acumulación, entonces empezó a emitir moneda, porque las reservas internacionales hasta cierto punto, hijo, respaldan el valor de tu moneda. Entonces es la venta de bienes y servicios que genera una economía. En el caso de México, muchachos, una de las principales fuentes de dinero para nuestro país
Era el petróleo. Las remesas forman parte de las reservas internacionales. Todos los negocios que se realizan en el exterior, muchachos, se realizan en dólares y hay una parte que se paga en impuestos. ¿Y a poco creen que todos los impuestos están trabajando? No, muchachos, forman parte de las operaciones. Los CETES, hijo, los bondes, las UDIs, títulos de deuda, todo eso forma parte de las reservas internacionales. ¿Sí? Es tu guardadito, es tu alcancía. Por eso Sí. las reservas internacionales no se tocan, muchachos. Les voy a hacer una observación y esto es muy importante porque nos afecta a todos. El actual gobierno, su compañero ya lo dijo, yo estoy peleada con el señor actual y porque creo que es un estúpido. Si ofendo la preferencia política de alguien, me disculpa. Digo, yo creo firmemente que el señor es un estúpido. El señor quiere agarrar las reservas internacionales. Es más, hasta hace unos días estaba diciendo el señor que por qué no había excedentes de las operaciones del Banco de México. El tipo de cambio, hijo, también se refleja en las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque es la cantidad en que se venden o compran dólares aquí en México. Y eso forma también parte de nuestras reservas. Y este señor, desde que entró, quiere agarrar las reservas internacionales. Si un país se queda o tiene una crisis de balanza de pagos, muchachos, las reservas internacionales reflejan nuestra capacidad de pago. Se los voy a poner en términos más sencillos. Yo le voy a pedir a su compañero Diego prestado 100 pesos. Diego, ¿tú me prestarías 100 pesos si tú sabes que no tengo trabajo y que no tengo dinero ahorrado? Tal vez sí, pero será con muchos intereses. Tal vez sí, pero con muchos intereses. ¿Me tendrías confianza, hijo? Dejemos de lado que soy su profesora y que ya me conoce. ¿Me tendrías confianza? Pues si no tiene trabajo y no tiene ni dinero ahorrado, pues no. Pues no, ahora hagámoslo en grande, muchachos. Imagínense que les dice México: no tengo dinero para pagar las líneas de crédito que le solicité al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué creen que van a hacer los inversionistas? ¿Se van a quedar o se van a ir? Se van a ir. Se van a ir. Bueno, muchachos, se los voy a poner así. Cuando fue la crisis de 1994, México se quedó sin reservas internacionales. Para 1995, cuando la crisis estaba a todo lo que daba, muchachos, México aplicó el famoso debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo. Y vengo a que me prestes para pagarte. Lo hizo en el 86, lo hizo en el 95. Con la cola entre las patas, México, y ahora sí hay que aplaudírselo a Ernesto Zedillo, para quien también... Yo nada más soy fan de dos presidentes, es de Salinas y de Zedillo. Entonces, Zedillo lo que hizo, muchachos, fue negociar con Estados Unidos una línea de crédito. Y en aquel entonces, el Congreso norteamericano, con todos los peros habidos y por haber, a solicitud del presidente Bill Clinton, muchachos, a México se le prestó el dinero de las pensiones de los norteamericanos. En Estados Unidos, ¿ahorran o no ahorran para el retiro, muchachos? Sí, ellos sí ahorran. Imagínense que les están prestando el dinero de los ahorradores, de los jubilados en Estados Unidos. A México se le prestó ese dinero con la condición de pagarlo a la de ya, dejando en factura o dejando en garantía la factura de Pemex. ¿Se pagó ese dinero? Claro que se pagó ese dinero. Esa es la gravedad, muchachos, de quedarte sin reservas internacionales. Las reservas internacionales le dicen al resto del mundo: aquí está mi capacidad de pago. Sí me estoy endeudando contigo, pero mira, en caso de que entre una crisis, tú no te preocupes, aquí está tu dinero. ¿Sí me explico, muchachos?
Esa es la importancia de las reservas internacionales. Habla sobre la estabilidad financiera de un país, no de una empresa, de un país. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes agarran las reservas internacionales, generas incertidumbre. Por eso, en cuanto el señor dijo, voy a agarrar las reservas internacionales, muchachos, la gente agarró y dijo, vámonos. Y empezó a haber una fuga masiva de capitales. ¿Sí? Oye, ahorita Sí, que toca el profesora. tema de las reservas internacionales, yo que ya no piensan renovar a Díaz de León como gobernador del Banco de México. No, hijo, quieren poner a Gerardo Esquivel. Mire, yo no dudo de la capacidad del doctor Gerardo Esquivel, pero por las acciones que ha tomado y por su posicionamiento político, hijo, sí me da miedito. Es más, le voy a ser sincera, si usted revisa la obra de Gerardo Esquivel se ha enfocado más en la hacienda, no tanto en banca. Es de las vacas sagradas de la UNAM, ¿eh? Es uno de los historiadores, ¿no? Graciela Márquez, muchachos, la que está ahora en el INEGI, que estaba antes en economía, es una señora que a nivel académico son vacas sagradas, pero no sé en qué momento los perdimos, pero el problema es ese, que quieren agarrar las reservas, y si ponen a Gerardo Esquivel, sí me da miedito. ¿Sí habían ustedes leído algo de Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel se dedica a temas de historia económica, pero todo relacionado a Hacienda. Entonces, por eso Yo le solo digo, sabía que era parte de la junta, pero no sabía de él. oh, pues uy, uno se entera de cada chisme ahí. Y era académico de la UNAM, historiador de Hacienda. Le digo, Graciela Márquez tiene varios libros publicados de historia económica, muy críticos, por cierto, entonces yo no sé en qué momento los perdimos. Pero bueno, entonces sí hay un pequeño problema ahí. ¿Quién sabe, hijo? Yo espero que dejen al que está en el Banco de México y no haya problemas. Ojalá. Sí, porque se está comprometiendo la estabilidad de las reservas. Deberían de poner a MIF, que lo canonice la 4T y pongan a MIF. No, yo quiero que regresen a Guillermo Ortiz, pero es mucho pedir. Pero ya está muy grande, ¿no? No importa, es Dios. Él sí es Dios. No no Carstens, no nadie. Guillermo Ortiz es lo máximo. Ok, vamos a seguir, muchachos. Ojo, ¿qué otra aportación hacen la teoría mercantilista? Otra de las aportaciones importantes de la teoría mercantilista, muchachos, va a ser la teoría cuantitativa de los precios. Ojo, aquí, muchachos, la única diferencia que tiene con el enfoque que nosotros tenemos actual es que para los mercantilistas se buscaba que los precios fueran altos. O sea, ellos no tenían presente el concepto de la inflación. ¿La inflación es buena o es mala para una economía, muchachos? El incremento de los precios. Es mala. Es mala, ok. Para los mercantilistas, muchachos, la inflación, el incremento de los precios era bueno. ¿Por qué? ¿Cómo queríamos vender nuestras mercancías, muchachos? ¿Caras o baratas? En el mercantilismo, yo necesito acumular oro y plata. ¿Cómo quiero dar mi mercancía? Cara. A un precio elevado. A un precio elevado. Los mercantilistas, muchachos, pensaban en los precios con precios altos. Para ellos, los precios altos eran reflejo de una economía en crecimiento, en desarrollo. Un precio bajo hablaba de una economía o era señal de un comercio raquítico. Te tengo que vender a precios bajos porque pues no se está vendiendo, no es apreciada, no es
valiosa esa mercancía. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, maestra, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ya me lo vamos a acabar con la parte teórica, ya. Bueno, o sea, sí vemos teoría, pero ya vamos a ver más ejercicios, pero esta es la primer semana y media, muchachos, sí es un poquito más teórico. ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? No, profesora, Mande, hija. ¿me podría repetir qué significa la de crisoendoncia? Crisoedoncia es acumulación de metales preciosos, chaparrita. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Eso significa crisoedoncia, es la corriente de la acumulación de metales preciosos. Ustedes me dicen cuando cambie pizarrón, muchachos. Les pregunto cada rato porque no los veo. De mi parte ya, mis. ¿Sí? ¿Todos ya? Sí, profe. ¿Sí? Ok, conste. Si no recuerden, muchachos, que las pizarras se guardan por si necesitan volverlas a consultar. Nada más vamos a avanzar un poquito en esta parte, muchachos. En función de estas aportaciones mercantilistas, muchachos, pues se tiende a formalizar un poco más el estudio del comercio internacional. ¿Y cuándo se formaliza este estudio del comercio internacional? Se formaliza a partir de que la economía o de la obra de Adam Smith de La riqueza de las naciones, porque habla del comercio. Hasta ese momento, muchachos, en ningún momento los mercantilistas hablan de qué mercancías o qué bienes producir. Con Adam Smith y con David Ricardo ya vamos a hablar qué bienes debemos producir y cómo los vamos a producir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que sería los modelos de la ventaja absoluta y ventaja relativa. Bueno, estos surgen a partir de las aportaciones de Adam Smith y de David Ricardo, estos surgen, perdón, a partir de las aportaciones de Adam Smith y David Ricardo, enfatizando con base en la especialización y división del trabajo. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? En 1776, no es que es necesario que se aprendan las fechas, en 1776 se publica la obra en la cual, pues, los economistas, pues, se podría decir que es la Biblia, entre comillas. Se publica La riqueza de las naciones. ¿Y qué es la riqueza de las naciones, muchachos? Pues es la obra que le da pie a la economía como ciencia económica. Es publicada por Adam Smith. Y en esa obra, muchachos, pues Adam Smith habla sobre el mercado, sobre los precios, sobre el equilibrio y habla sobre un elemento muy importante, que es el trabajo. Para los clásicos, muchachos, para estos autores, el trabajo es lo único que crea valor. O sea, las mercancías tienen valor y se pueden llamar mercancías porque están hechas con trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a partir de este trabajo, muchachos, Adam Smith dice que el trabajo debe especializarse y debe dividirse. Bueno, dividirse y especializarse. Antes, ¿quién hacía una silla, muchachos? Pensemos en la Inglaterra, volvemos a lo mismo, del siglo XVII, del siglo XVIII. ¿Había un proceso en cadena o un solo artesano producía las sillas, las mesas? ¿Cómo era antes? Solo una persona.
Solo una persona, ¿se Solo una acuerdan? persona. Solo una persona, era cuando les enseñaban lo de los oficios y lo de los gremios, ¿no? Que eran los gremios de artesanos, ¿no? Y ellos solamente se dedicaban a las artesanías, ¿no? O a hacer ciertos oficios. Ujú. No había una división del trabajo, muchachos. El carpintero, vamos a ponerlo así, o el maestro ebanistero, era el que tenía que cortar las tablas, medirlas, darles forma, armar la mesa o la silla, pintarla y arreglarla. Una sola persona hacía todo. Adam Smith, ¿qué dice? No, vamos a dividir el trabajo. Y esto es hasta cierto punto, muchachos, el origen de la producción en cadena. De todo el salón déjenme ver a quién mencionó para irnos rápido. Vamos a tener a Daphne, a Liz y a Brian. Ustedes tres, muchachos. Nada más ahorita los voy a agarrar a ustedes tres. Daphne va a cortar madera. Ajá. Liz va a a pintar las piezas, perdón, las va a armar. Y Brian va a pintar la silla. Si yo pongo a Daphne, muchachos, a pintar la silla, si yo dejo a Daphne solamente cortando piezas para armar una silla, ¿qué va a pasar con su trabajo? ¿Se va a volver eficiente o se va a volver ineficiente? Daphne lo único que va a hacer es aprender a cortar las piezas de la silla. ¿Cómo se va a volver Daphne en ese trabajo? ¿Buena o mala? Pues buena, ¿no? Buena, ¿no? Buena. Y con el paso del tiempo, ¿cómo va a ser el trabajo de Daphne? ¿Más eficiente o menos eficiente? Acuérdense, eficiencia es hacer más con menos. Más eficiente. Va a ser mucho más eficiente. Y lo mismo va a pasar con su compañera Liz. A Liz la voy a poner a armar sillas, única y exclusivamente a armar sillas. Si Liz se la pasa toda la vida armando sillas, va a ser ahora sí que vas a ver armar sillas hasta con los ojos cerrados, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué va a pasar con Brian si lo dejo pintando sillas? ¿Va a ser bueno o va a ser malo pintando sillas? Bueno. Pues bueno. Ahora, voy a moverlos. Voy a poner a Daphne a pintar sillas, a Brian a armar sillas y a Liz a cortar las piezas de la silla. ¿Qué va a pasar con sus procesos? ¿Van a ser eficientes o ineficientes? Ineficientes. ¿Por qué? Porque no vamos a saber hacer las cosas. No van a saber hacer las cosas. Esto, muchachos, es lo que dice Adam Smith. Divide el trabajo, no quieras hacer todo tú solo. Divídelo y especialízate, de manera que el proceso de producción tiende a hacerse más. Vamos a producir más con menos. Ustedes hace un momento me lo dijeron. Si Daphne siempre está cortando las piezas de la silla, cuando nosotros aprendemos probablemente seamos muy lentos y hagamos poquitas piezas. Pero conforme aprendemos un oficio, muchachos, aprendemos a hacer y no, como dicen, nos damos nuestras mañas y hacemos más y más rápido, ¿no? Esa es la base de los modelos tanto de Adam Smith como de David Ricardo. Hablan de la especialización y de la división del trabajo. A ver, permítanme un segundo, muchachos, me está escribiendo uno de sus compañeros. Carlos, ok, no te preocupes, hijo, yo ahorita te pongo a tu asistencia si no contestas cuando pase lista. Ya vi tu mensaje. Entonces,